Anímanos, ven, transfórmanos, Señor, con tu poder y gloria. Señor, queremos darnos en gratitud a ti. Ven, consuélanos, Señor, concédenos tu dulce paz. Danos tu poder para obedecer y amarte por tu sacrificio. Señor, queremos en gratitud a ti. Observa nuestro corazón, ven y Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el Salmo 91, versículo 1 y 2. Salmo 91, versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Oramos. Querido Padre Celestial, alabado sea tu santo y bendito nombre. Te damos gracias, Padre eterno, por este día, por tus cuidados, por tus bendiciones. Gracias te damos, Padre Celestial, porque nos permites reunirnos para estudiar tu santa palabra. Te agradecemos infinitamente por el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias por los santos ángeles que nos acompañan y gracias por la dirección bendita de tu Espíritu Santo. Pedimos que sea el Espíritu Santo quien pueda traer palabra de vida para la vida eterna. Que podamos comprender y entender lo que dice tu palabra. Gracias, Dios, por escucharnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Alabamos a nuestro Dios porque nos permite sacar el tiempo especial para poder estudiar su santa palabra, para crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesucristo y para estudiar las preciosas promesas de nuestro Dios. En este día estudiaremos la promesa número 8. Dios nos ha prometido su protección. Con el rifle acunado debajo del brazo, un cazador se movía de manera sigilosa por medio de los arbustos. Ya la tarde estaba cayendo, el sol se estaba ocultando y este cazador había decidido irse ya a descansar. De repente, escuchó un movimiento en los arbustos y vio cómo se abalanzaba sobre él un conejo que estaba completamente asustado y temeroso. Fue y se acurrucó en las botas del cazador. El cazador, sorprendido por el comportamiento del animalito,
decidió esperar a ver qué era lo que estaba sucediendo y de pronto descubrió que él había irrumpido en un drama de vida y muerte. De manera estrepitosa, por encima de los arbustos, apareció una comadreja que al momento de ver al cazador allí quedó completamente paralizada. El cazador levantó su rifle al aire, hizo un tiro y la comadreja salió despedida rápidamente. Para el conejo, el cazador fue su última esperanza. Temeroso, exhausto después de esta persecución por parte de su depredador, no le quedó más remedio que asumir el riesgo de llegar a los pies del cazador. Y la verdad es que no fracasó. Paradójicamente, los hijos de Dios nos encontramos bajo las acechanzas del enemigo y bajo el peligro de las cosas que suceden en este mundo. Los problemas de la vida, las dificultades hacen que nosotros nos sintamos asustados y que no sepamos hacia dónde correr. Pero podemos estar confiados en que Dios, a través de su palabra, nos ha prometido su dirección, pero también nos ha prometido su protección y que en Él podemos encontrar un seguro refugio. En el día de hoy estudiaremos dos aspectos importantes acerca de esta promesa. El primero de ellos es que los ángeles de Dios son enviados para protegernos. Dios ha prometido su protección para nosotros, sus hijos. Y una de las formas en que Dios nos protege es enviando a sus ángeles para que se encuentren alrededor de nosotros y nos protejan. Eso hace que nosotros podamos vivir confiados. Eso hace que nosotros podamos vivir seguros en que Dios envía a sus santos ángeles para protegernos y para cuidarnos. En la palabra de Dios encontramos promesas preciosas acerca de la protección de nuestro Dios. En el Salmo capítulo 34, versículo 7 dice la palabra de Dios: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios ha prometido que enviará a sus ángeles, a su ángel, para protegernos. Pero recordemos que usted y yo debemos cumplir con la condición. ¿Y cuál es la condición en este texto bíblico? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Debemos temer a Jehová. Y dice en Proverbios capítulo 8, versículo 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Debemos nosotros aborrecer el mal para que Dios pueda enviar a sus ángeles y nos protejan y nos resguarden. Dios hace su promesa, pero nosotros debemos cumplir con la condición. No olvide eso, querido amigo y querida amiga, porque es imprescindible que nosotros comprendamos este asunto, que comprendamos este tema. Dios, al establecer en su palabra la promesa, también desea que usted y yo podamos cumplir con la condición. En la palabra de Dios encontramos una historia especial del cuidado de Dios por medio de sus ángeles a sus hijos. En Daniel capítulo 6 encontramos la historia del profeta Daniel, precisamente. Allí se encontraba el rey Darío gobernando el imperio de Media y de Persia. Los colaboradores del rey Darío quisieron poner una trampa a Daniel y también al rey. Comenzaron a decir que era necesario que se adorara al rey Darío únicamente por un término de 30 días. La persona que no adorara al rey Darío en esos 30 días, que adorara a otra persona o a otro dios en ese tiempo, debía ser echado al foso de los leones. Ellos pusieron esa trampa a Daniel y el rey Darío cayó también en esa trampa. Daniel capítulo 6, versículo número 6 al 9. Dice la palabra de Dios: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados,
sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, sea echado al foso de los leones. Ahora pues, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Fue engañado el rey Darío porque ellos dijeron que todos los colaboradores y todos estos magistrados estaban de acuerdo. Pero la verdad es que Daniel no estaba de acuerdo, porque Daniel adoraba únicamente al Dios del cielo. Darío firmó el edicto, pero después, cuando se enteró que ese edicto comprometía a Daniel, quien era uno de sus mejores colaboradores, se sintió muy triste y quiso revocar ese mandato. Pero allí estaban estos otros hombres malos que le dijeron que ya no había nada que hacer, porque él ya había firmado el edicto. ¿Qué sucedió entonces en la historia? Daniel es llevado ante la presencia de Darío, y como Daniel únicamente adoraba al Dios del cielo, tuvo que ser echado en el foso de los leones. Versículo 16. Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaron al foso de los leones. El rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Darío sabía que Daniel adoraba al Dios eterno Jehová. Y entonces allí le dice que ojalá que ese Dios a quien él servía continuamente le pudiera librar. Pero sabe, querido amigo y amiga, Dios está cuidando siempre a sus hijos. Dios los protege aún en los momentos más difíciles de su vida. Si usted y yo hacemos la voluntad del Señor, si usted y yo hacemos lo que a Dios le agrada, Dios se encargará de cuidarnos en todos nuestros caminos. Vamos al versículo número 20 al 24 para saber qué sucedió en la historia. Acercándose al foso, llamó a gritos a Daniel con voz triste y le dijo. Allí se encontraba el rey Darío al día siguiente, queriendo saber qué había sucedido con Daniel. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Rey vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Sacaron pues del foso a Daniel, pero ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Luego ordenó el rey que trajeran a aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados al foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Dios envió su ángel para proteger a su hijo amado, al profeta Daniel. Asimismo, Dios envía a sus ángeles para que nos protejan, para que nos cuiden, para que no nos pase nada malo. Pero recuerde, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que andar en todos sus caminos. Tenemos que hacer lo que a Él le agrada. Vamos ahora a otra historia especial que encontramos en las Sagradas Escrituras acerca del cuidado de los ángeles, del cuidado de Dios al enviar a sus ángeles. Segunda de Reyes, capítulo número 6. Allí en Segunda de Reyes, capítulo número 6, encontramos la historia del profeta Eliseo. El profeta Eliseo era el profeta del pueblo de Dios. En aquel momento había una lucha entre el rey de Siria queriéndole
hacer daño al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Cuando el rey de Siria comenzaba a trazar los planes, las emboscadas, las estrategias, Dios le comunicaba al profeta Eliseo todo lo que quería hacer el rey de Siria, y el profeta Eliseo le daba la razón al rey de Israel, de manera que el rey de Israel no iba a los lugares a donde los sirios iban a atacar o querían emboscarlos. El rey de Siria estaba bastante preocupado y le preguntó a sus siervos qué era lo que estaba sucediendo. ¿Por qué es que el pueblo de Israel sabía todos sus movimientos? Los siervos del rey de Siria le dijeron: el profeta Eliseo es el que les da todas las indicaciones al pueblo de Israel. ¿Qué sucedió entonces en la historia? Segunda de Reyes, capítulo número 6, versículo 13 al 17. El rey ordenó: id y ved dónde está, para que yo envíe a apresarlo. Alguien le dijo: está en Dotán. Y el rey envió allí gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y sitiaron la ciudad. El criado que servía al varón de Dios se levantó de mañana y salió. El profeta Eliseo tenía un siervo llamado Giesi. Al día siguiente, este siervo salió a ver el panorama y se dio cuenta que estaba completamente rodeados por los enemigos. Al ver que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, dijo a Eliseo: ¡ay, señor mío! ¿Qué haremos? Eliseo respondió: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo diciendo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Jehová abrió entonces los ojos del criado, y éste vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aunque Giesi no podía ver lo que había a su alrededor, solamente veía ejércitos enemigos, Eliseo le dice a Dios: ábrele los ojos. Jehová le abre los ojos, le abre su visión espiritual. Y Giesi puede contemplar, al igual que Eliseo, que alrededor de ellos había todo un ejército en carros y caballos de fuego. ¿Y quién era ese ejército? Los ángeles de Dios estaban cuidando a su siervo, al profeta Eliseo. Aunque usted y yo no podamos ver lo que sucede a nuestro alrededor, hay un mundo espiritual que está en completa pugna por saber a quién nosotros vamos a servir. Los ángeles de Dios y los demonios, las tropas de Satanás, están también en una lucha buscando a que se le unan adeptos a sus ejércitos. Pero la palabra de Dios dice que a todos sus hijos, a los siervos de Dios, Dios le envía la protección de sus ángeles, así como lo hizo allí al profeta Eliseo. Por eso usted y yo, querido amigo y amiga, no debemos temer. No hay nada que temer. No debemos amedrentarnos por lo que sucede a nuestro alrededor. Si usted y yo hacemos la voluntad del Señor, si usted y yo caminamos por las sendas que Dios nos ha trazado a través de su palabra, Dios ha prometido enviar a sus santos ángeles para protegernos. A lo largo de estos años caminando de la mano del Señor, he predicado y me gusta predicar y confío completamente en la promesa que Dios siempre envía a sus ángeles y está cuidándonos y protegiéndonos. Cierto día me acosté a dormir y estaba durmiendo y comencé a soñar. En el sueño me encontraba yo en un salón, pero había una dama allí también, y esta dama comenzó a correr desesperadamente, como si la estuvieran persiguiendo. Yo detrás de ella también comencé a correrla para decirle: no corra, no hay nada que temer, Dios nos cuida siempre, por favor deténgase. Esta dama corría desesperadamente. Esta dama atravesó el salón y allí al fondo del salón había una puerta la cual ella abrió. Esa puerta comunicaba
con una montaña, con un monte, un espacio abierto. Esta dama corriendo, yo detrás de ella. La luna estaba llena. Ella corría allí por un valle, por una escarpa, y yo detrás le decía, deténgase por favor, no corra, deje el miedo, no hay nada que temer, Dios nos cuida, Dios está protegiéndonos. Pero esta dama no me hacía caso, ella corría. En un momento ella llegó a una hondonada y cayó allí de frente. Yo también llegué a ese lugar y caí también de frente allí en esa hondonada. Cuando nosotros nos volteamos, cuando miramos para arriba, ángeles de Dios allí con sus alas abiertas, batiéndolas, estaban cuidándonos. Y en ese momento que yo vi los santos ángeles, le decía a esta dama, se lo había dicho, Dios nos está protegiendo. Se lo había dicho, Dios está cuidando de sus hijos. Ese sueño realmente fue tan real. Yo escuchaba cómo esos ángeles fuertes batían sus alas, cuidando y protegiéndonos. Eso que yo pude contemplar en ese sueño tan real, no dista de lo que nosotros vivimos aquí en nuestra realidad, en nuestra vida física. Nosotros estamos aquí, pero Dios está cuidándonos y protegiéndonos y está enviando a sus ángeles para cuidarnos. En el Salmo capítulo 91, en los versículos 10 al 12, encontramos esta maravillosa promesa. Dice la palabra de Dios, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. La palabra de Dios nuevamente nos dice, no te sobrevendrá mal alguno, pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. ¿En cuáles caminos, querido amigo y amiga? En los caminos de Jehová. No en mis propios caminos, no en sus propios caminos. Dios cuidará de sus hijos cuando anden en sus caminos. Muchas personas se conducen en esta vida como les da el deseo. Muchas personas van a lugares donde no deben ir y creen que a esos lugares el Señor los va a proteger. Tengan cuidado, tengan mucho cuidado, querido amigo y amiga, con ese tipo de pensamientos, porque Dios en su palabra ha prometido cuidarnos, ha prometido protegernos, pero si nosotros andamos en sus caminos, si nosotros estamos haciendo su santa y divina voluntad. Vamos a la segunda parte de nuestro estudio. La segunda parte es que Dios ha prometido su protección a los que en Él confían. En algunos textos anteriores pudimos ver que la confianza en Dios es un ingrediente esencial para recibir el cuidado de nuestro Dios. Si usted y yo no confiamos en nuestro Dios, Dios no puede obrar de manera poderosa como Él desearía hacerlo. Cuando vamos a la palabra de Dios, allí en el Evangelio según San Mateo capítulo 13, allí en el último versículo de este capítulo, dice la palabra de Dios que el Señor Jesús no hizo tantos milagros por la incredulidad de ellos. El Señor Jesucristo le hubiese gustado manifestarse de manera poderosa en Nazaret, pero por la incredulidad de ellos no se hicieron tantos milagros allí. La confianza es esencial para que Dios pueda obrar de manera poderosa en nuestra vida y sobre todo en esto que estamos hablando acerca de su protección. Salmo capítulo número 27, versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré,
que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. David allí eleva un canto de confianza a Dios. David está confiado en que Dios lo está protegiendo. Y si Dios está con nosotros, querido amigo y amiga, no tenemos nada que temer, pero debemos creerle a Dios. Debemos confiar en Dios. Debemos estar tan cerca de Dios que a su vez eso trae a nuestra vida seguridad, trae tranquilidad y trae paz a nuestra vida. Vamos al Salmo 91 una vez más y leeremos los versículos 1 al 4 y el versículo número 9. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. Y el versículo 9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Confiar en el Señor. Debemos confiar en Dios para que la promesa sea una realidad en nuestra vida, para que con sus plumas nos cubra, para que Él sea nuestro escudo, para que Él sea nuestra protección, para que nosotros, yendo a los brazos de Dios, podamos morar bajo la sombra del Omnipotente. Es clave, es fundamental la confianza en Dios. Y vuelvo y repito lo que he dicho en temas anteriores. Para confiar en alguien, usted y yo debemos conocerlo primeramente. Y para conocer a una persona, yo debo pasar tiempo con él. Con Dios sucede lo mismo. Debo pasar tiempo con Él a través de la oración y a través de la santa palabra. Si usted y yo estamos en todo momento, cada día, refugiándonos allí en el castillo fuerte, en la roca eterna de nuestra salvación, Cristo Jesús, el Señor cumplirá su promesa. Nada ni nadie podrá hacernos daño, ni aun el mismo diablo, que tiene tantos deseos de causarnos el mal. Dios extenderá sus alas sobre nosotros para mantenernos confiados y seguros. Isaías, capítulo número 25, versículo número 4. Dice la palabra de Dios: porque fuiste fortaleza para el pobre, fortaleza para el necesitado en su aflicción, refugio contra la tormenta, sombra contra el calor. Porque el ímpetu de los violentos es como una tormenta que se abate contra el muro. El Señor es fortaleza a todos aquellos que lo necesitan. Al cuitado, al enfermo, al pobre, al menesteroso, al que está pasando por ansiedad. Jesús, Dios eterno, es el que puede resguardarnos de todo mal. Él es un refugio seguro. Es esa fortaleza en el cual nosotros podemos ir corriendo para que Él se convierta en una torre. El Salmo 46, versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso, querido amiga y amigo, si en estos momentos las tormentas de la vida están tocando a su casa, si la tormenta de la desesperación está tocando a la puerta de su vida, si las tormentas del desánimo, si las tormentas de la enfermedad, si las tormentas de que usted no puede ver un futuro claro debido a lo que está sucediendo allá afuera, permita que Dios sea su escudo, que sea su refugio, que sea su fortaleza. Pero usted y yo
debemos ir corriendo a esa fortaleza para que nos pueda resguardar. Salmo capítulo número 18, versículo 2 y 3. Dice la palabra de Dios: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de todos mis enemigos. Salmo capítulo 59, versículo 9 y 10 dice: A causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. David tuvo que pasar por dificultades. David fue perseguido por el rey Saúl y por todos sus secuaces, por todos sus súbditos, por todo su ejército. David tuvo que huir de su tierra porque el rey Saúl quiso matarlo. En varias oportunidades fue perseguido el rey David. Pero de todas esas persecuciones, Jehová libró al rey David. Por eso David eleva este cántico de alabanza, este cántico de agradecimiento, diciendo que Dios ha sido su alto refugio, que Dios ha sido su roca fuerte, que Jehová ha sido su castillo fuerte en medio de la persecución. Aun cuando sus enemigos querían acabar con su vida, Dios envió sus ángeles, Dios envió su protección para resguardarlo de todos sus enemigos. Asimismo, Dios nos promete a nosotros hoy que nos protegerá, que nos guardará, que estará con nosotros. Y si estamos pasando por los momentos difíciles de la vida, permita, amigo y amiga, que Dios sea su refugio, que sea su fortaleza, que sea la roca eterna de su salvación, que sea su castillo fuerte. Jeremías, capítulo número 20, versículo número 11. Dice la palabra de Dios: Mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Mas Jehová, dice su palabra, será como un poderoso gigante. Cuando estaba en la secundaria, en el grado 10º, teníamos un grupo selecto de amigos. 6 éramos los más unidos. Entre ellos había uno que se llamaba Gerson. Un día, en una clase de lengua castellana, Gerson tuvo un pequeño inconveniente, un altercado con otro compañero. Ese otro compañero era mayor que todos nosotros. En otra oportunidad, también habían tenido un altercado con Gerson. Como él era más grande, se creía más valiente. Siempre existe un Goliat en un salón de clase. Tuvieron ese altercado y la profesora tuvo que intervenir. También intervinieron otros compañeros. Pero este Goliat le dijo a Gerson: en la salida nos las arreglamos. Gerson no dijo absolutamente nada y finalizó ese día el estudio e íbamos saliendo del colegio cuando este Goliat comienza a amedrentarlo y comienza a decirle: vamos a pelear, vamos a resolver lo que comenzamos allá en el salón de clase. Nosotros íbamos allí con Gerson y en todo problema hay unos que se enfrentan al problema, por supuesto, y hay otros que están ahí echándole leña al fuego. Su servidor era uno de ellos. Vaya a pelear, vaya a pelear. En años anteriores, ellos dos habían tenido también una pequeña riña y ese Goliat, como era más grande y años atrás, había golpeado tal vez a Gerson en esa oportunidad, pero ya habían pasado unos 2 años y las cosas eran completamente diferentes, pero seguía igual de bravucón y quería enfrentar, quería pelearse con Gerson.
Siempre que se presentaban problemas en el colegio, se resolvían a la salida, a la vuelta del colegio. Nos fuimos a ese lugar y Gerson y este Goliat comenzaron a prepararse para la pelea. Todos estábamos allá alrededor haciéndole barra a Gerson, que se peleara, que le diera puños, que le diera patadas, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros estábamos allí y empezaron Gerson y este Goliat a pelear. Iban puñetazos por un lado, iban patadas por otro, Gerson golpeaba a este Goliat. Y en un momento, entonces ellos se abrazaron, comenzaron a forcejear y se fueron hacia el pavimento. Este Goliat se fue con todo su rostro hacia el pavimento y fue estrellado. En ese momento Gerson aprovechó y comenzó a darle otros puñetazos, unas patadas. En un momento, este gran Goliat tenía todo su rostro lleno de sangre, una cosa horrorosa. Tanto así que Gerson se alcanzó a asustar por el estado en que estaba este Goliat, y entonces nosotros dijimos, vámonos, vámonos de aquí, de este lugar. Salimos corriendo y recuerdo tanto que nos fuimos a la casa de la novia de Gerson en ese momento. Ella ya estaba allí en casa, preguntó qué era lo que había sucedido, le contamos la riña y el estado en que había quedado este Goliat. Ahí nos calmamos un poco y después todos nos fuimos para la casa. Pero en las horas de la noche, este Goliat junto con sus padres fueron a la casa de Gerson para comentarle a los padres de Gerson lo que había sucedido. Le contaron lo de la riña. Este gran Goliat tenía toda esa cara vendada, realmente Gerson había hecho leña a este Goliat y bueno, le explicaron la situación. Finalmente, los padres de Gerson, una pareja de Dios, aceptaron lo sucedido, tuvieron que pagarle la atención médica y los remedios de ese Goliat, y después de eso pasó la situación como tal y ya no volvieron a enfrentarse. A los días siguientes, días después, y el tiempo transcurrió, nosotros como sus amigos, o los amigos de Gerson, andábamos muy airosos y andábamos con la frente en alto porque nuestro amigo le había dado tremenda paliza a este gran Goliat. Ahora, cuando un compañero intentaba amedrentarnos o quería buscarnos pelea, incluso de grados superiores, nosotros le decíamos, Gerson, llamábamos a Gerson, ¿quiere que le digamos a Gerson para que venga y lo atienda? Y nosotros buscábamos a Gerson porque se convirtió en ese guardián, en ese protector, en esa hora. Hace unos días hablé con Gerson y para la gloria de Dios, hace 5 años, le entregó su corazón al Señor. Camina de la mano de Él y creo que ya ese Gerson de esa época, peleador, no existe ya más. Así sucede cuando usted y yo hacemos de nuestro Dios ese poderoso gigante. Nosotros podemos estar confiados en su protección, confiados en que sea lo que sea, pase lo que pase, Él va delante de nosotros como un poderoso gigante. No hay nada que temer, querido amigo y amiga. Si los problemas de la vida, si las luchas, si los enemigos, si el diablo quiere amedrentarlo y quiere que usted esté allá tirado en el polvo, permita que Dios dirija su vida y que Él lo levante y que Él vaya delante de usted como un poderoso gigante. Éxodo, capítulo número 14, versículos número 13 y 14. Allí encontramos la experiencia del pueblo de Dios cuando iba a cruzar el Mar Rojo. El pueblo había salido de la esclavitud de Egipto. Se encontraban allí a orillas del Mar Rojo y no había hacia dónde más ir. El ejército de Faraón venía detrás. Los hijos de Dios los vieron y entonces se asustaron y comenzaron a reclamarle a Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Mejor nos hubiésemos muerto allí en Egipto. ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está ese Dios que nos iba a guardar y que nos iba a proteger? Estaban completamente asustados. Pero la palabra de Dios
trae un mensaje especial para nuestra vida hoy. Cuando estemos allí pasando por los momentos difíciles, tengamos presente que Dios pelea nuestras batallas. Éxodo 14, versículos 13 y 14. Moisés respondió al pueblo: no temáis, no temáis, querido amigo, amiga, no temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Estad quietos, les dijo Moisés al pueblo. Estad quieto, le dice Jehová a usted hoy, querido amigo y amiga. Dios desea que nosotros confiemos completamente en Él para que podamos ver las maravillas de nuestro Dios, porque Jehová es el que pelea por nosotros y nosotros, dice la palabra de Dios, estaréis tranquilos. Se abrió el Mar Rojo. Dios hizo tremendo portento a la vista del pueblo de Dios. Su pueblo comenzó a pasar por allí, por el medio del Mar Rojo. Jehová se puso en medio del pueblo de Dios y del ejército egipcio. Al pueblo de Dios, la presencia de Él era luz para guiarlos por el medio del mar. Al frente del ejército del faraón, era tinieblas, era oscuridad. Y cuando ya hubo pasado el pueblo de Dios por el mar, las aguas del mar cayeron sobre el ejército egipcio y allí quedaron todos sepultados en el agua. El versículo 30 y el 31 trae un mensaje especial para nosotros hoy. Así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Al ver Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. ¿Por qué estamos leyendo tanto la Escritura? Porque la Escritura hace que nuestra fe se cimente en los portentos de nuestro Dios. Es a través de la palabra de Dios, a través de su estudio sistemático, en que nuestra fe se puede fortalecer, en que nosotros podemos confiar plenamente en nuestro Dios, en que nosotros podemos estar más cerca de Dios y confiados en que Él nos protegerá y en que Él nos resguardará aún del mismo enemigo. Es clave y es importante que estudiemos la palabra de Dios para que ella pueda hacer en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad y que usted y yo le creamos a Dios. El apóstol Pablo, allí en la carta a los Romanos, el capítulo 8, versículo 31, dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, si usted está pasando por el momento difícil de la vida, si usted está siendo acechado por el mismo diablo en diferentes circunstancias, yo le invito para que corra a la torre fuerte, para que vaya a los brazos del amante Salvador, para que se refugie bajo las alas del omnipotente Dios y de esa forma usted pueda estar seguro, tranquilo y confiado. ¿Le gustaría en este día decirle al Señor: te entrego mi vida y deseo que tú seas mi castillo fuerte? ¿Le gustaría decirle al Señor que está dispuesto o dispuesta a dejarlo todo para seguirle a Él, pero sobre todo para reclamar su promesa en que si usted va corriendo a los brazos del amante Salvador, Él pueda cubrirlo allí con sus brazos y pueda ser escudo y protección a su vida? Si es así, querido amigo y amiga, le invito para que hagamos una oración y le pidamos eso a nuestro Dios. Oremos. Querido Dios y Padre, alabado sea tu santo y bendito nombre. Te damos gracias por tus cuidados y por tu protección, por tu palabra, Padre eterno, porque trae a nuestra vida seguridad,
porque tú eres castillo fuerte, porque tú eres refugio seguro en medio de la tribulación, porque tú eres torre fuerte y escudo para tus hijos. Permite, Padre Celestial, que tu presencia colme nuestra vida. Pongo en tus manos la vida de nuestros amigos y amigas. Si alguno pasa por el momento difícil, por la dificultad, por el valle de sombra de muerte, si está pasando por las acechanzas del enemigo, permite que ellos puedan correr a tus brazos, tú los puedas arropar allí y puedan estar bajo tus alas seguros y confiados. Gracias, Dios eterno, por tu Espíritu Santo. Gracias por estar con nosotros en esta hora. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén.